Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en la preparación física del voleibol, un deporte de explosividad pura. Y bueno, la pregunta clave para muchos entrenadores es, ¿qué tipo de entrenamiento interválico de alta intensidad, el famoso HIIT, funciona mejor? ¿Ponemos a los jugadores a correr como flexas o a saltar como si tuvieran muelles en los pies? Es una pregunta fundamental, sí. Y lo interesante, yo creo, no es solo qué método mejora más la media del equipo, sino algo más útil y quizá más importante. ¿Responden todos los jugadores igual? Exacto. ¿O hay métodos que funcionan genial para unos y, bueno, no tanto para otros dentro del mismo grupo? Esa es la clave. Esa variabilidad individual es el gran caballo de batalla, como se suele decir. Precisamente hoy vamos a analizar un estudio que aborda esto de frente. Se titula The Impact of Running-Based and Drop-Jumping Interval Interventions on Cardiorespiratory Fitness and Anaerobic Power of Collegiate Volleyball Players, a Comparative Analysis of Inter-Individual Variability in the Adaptive Responses. Título largo, sí, pero muy descriptivo, la verdad. Es un trabajo de Xu-Feng Xiao y Minjing Lu de la Universidad de Putian en China. Ajá. Y se publicó en el Journal of Sports Science and Medicine a finales de 2024, en el volumen 23. Compara directamente, pues eso, el HIIT basado en carrera con el HIIT basado en saltos pliométricos, los llamados drop jumps, en jugadores universitarios de voleibol. Así que nuestra misión hoy es desgranar qué encontraron, no solo en las mejoras generales, que también, sino sobre todo en esas diferencias individuales y qué implicaciones prácticas puede tener. Vamos a ello. Primero, si te parece, ponemos un poco en contexto el voleibol. Claro, perfecto. El voleibol, bueno, se caracteriza por acciones muy intensas y cortas. Hablamos de remates, bloqueos, defensas explosivas, sprints de pocos metros. Suelen durar de 3 a 9 segundos, quizá algo más en la élite, ¿eh? Sí. Y entre estas acciones, pues hay pausas, recuperaciones de unos 10-20 segundos más o menos. Lo que significa que necesitas potencia para esas acciones clave, que dependen mucho del metabolismo anaeróbico, ¿no? La energía rápida sin oxígeno. Pero claro, también necesitas recuperarte bien entre puntos. Y ahí entra en juego el sistema aeróbico, el de la resistencia. Vamos, que como ya se sabe desde hace tiempo, necesitas las dos capacidades a tope. Exacto. Y por eso el HIIT es tan popular en estos deportes de equipo intermitentes. Te permite trabajar a intensidades muy altas, estimulando tanto las vías anaeróbicas como las aeróbicas en relativamente poco tiempo. Es ese juego de esfuerzo máximo y recuperación. Vale, y el estudio que analizamos compara dos sabores de HIIT, por así decirlo. Por un lado, la carrera interválica, un clásico, correr muy rápido y parar. Por otro, los saltos interválicos, usando específicamente los drop jumps. Sí, los drop jumps son un tipo de salto pliométrico muy específico. Te dejas caer desde una altura determinada y, justo al tocar el suelo, ¡pum!, haces un salto vertical lo más alto y rápido posible. Hay investigaciones previas, como las de Brown o Ducroc, que sugerían que este tipo de saltos, si se programan bien, como HIIT, podrían conseguir eso que buscan muchos, el santo grial, mejorar la potencia muscular y la resistencia cardiovascular a la vez. Suena casi demasiado bueno para ser verdad, ¿eh? ¿Y cómo lo pusieron a prueba Xiao y Lu? Pues montaron un ensayo controlado aleatorizado, que es, digamos, el diseño más fiable para comparar intervenciones como esta. Reclutaron a 24 jugadores universitarios de voleibol masculinos, todos con bastante experiencia, más de 5 años jugando. Vale. Y un detalle importante, los emparejaron por posición en la cancha antes de asignarlos al azar a uno de los dos grupos. Ah, claro, para que los grupos fueran lo más similares posible desde el principio, entiendo. ¿Y qué hicieron esos grupos? Pues un grupo, 12 jugadores, realizó el HIIT corriendo en cinta. Ese fue el grupo de carrera interválica. Ajá. El otro grupo, los otros 12, hizo el HIIT con drop jumps, el grupo de saltos interválicos. Y esto durante 6 semanas, 3 sesiones de HIIT por semana, que se añadían, ojo, a su entrenamiento normal de voleibol. O sea que no dejaron de entrenar vóley. No, era un añadido. Y por supuesto, todo con consentimiento informado y la aprobación del comité ético de la universidad. Vale, ¿y cómo midieron si funcionaba? Supongo que hicieron pruebas antes y después, ¿no? Efectivamente, una batería de pruebas bastante completa, la verdad. Para la parte cardiorrespiratoria, hicieron una prueba de esfuerzo máxima en cinta rodante. Ahí midieron el consumo máximo de oxígeno, el famoso VO2 max. El techo aeróbico. Eso es, el techo. Y también la velocidad a la que se alcanza ese máximo, la VO2 max.
Y los umbrales ventilatorios, VT1 y VT2, que marcan puntos clave de cómo el cuerpo gestiona la intensidad. Y mencionaste algo de la función cardíaca también. Sí, durante esa misma prueba de esfuerzo usaron cardiografía de impedancia, que es una técnica no invasiva, y midieron dos cosas clave. El gasto cardíaco máximo, Qmax, es decir, cuánta sangre bombea el corazón por minuto a tope. La bomba. La potencia de la bomba, sí. Y el volumen sistólico máximo, SVmax, que es cuánta sangre expulsa en cada latido cuando va al máximo. Entendido. Eso para el motor aeróbico. ¿Y para la potencia de las piernas, que es clave en voleibol? Ahí usaron el test de wing weight en cicloergómetro. Son 30 segundos de pedaleo a máxima intensidad contra una resistencia. Es como vaciar el depósito de golpe, ¿sabes? Uf, sí. Ese test es duro. Es matador. Y de ahí sacaron la potencia pico, PPO, ese chispazo máximo de fuerza, y la potencia media, APO, que es más la capacidad de mantener una potencia alta durante esos 30 segundos. Vale, eso cubre la parte de laboratorio, digamos. ¿Hicieron pruebas más aplicadas al juego en pista? Sí, midieron tres cosas fundamentales en pista. La habilidad de cambio de dirección, COD, con un test específico llamado MAT, que es una variante del T-test, pero quizá más específica de vóley. Ajá. La velocidad pura en un sprint de 20 metros. Y la capacidad de salto vertical, con dos variantes. El squat jump, SJ, que es saltar desde parado en sentadilla, sin impulso. Fuerza pura de piernas. Exacto. Y el counter movement jump, CMJ, que es el salto típico con contramovimiento previo, usando el reflejo elástico. Muy completo, sí. Oye, y un detalle interesante para el grupo de saltos. ¿Cómo sabían desde qué altura dejarse caer en los drop jumps? No sería la misma para todos, ¿no? Muy buena pregunta. No, claro. Antes de empezar el entrenamiento, hicieron pruebas individuales a cada jugador de ese grupo de saltos. Probaron diferentes alturas de caída, entre 20 y 60 centímetros. Vale. Y vieron para cada uno a qué altura generaba la máxima potencia en el salto posterior. Esa altura óptima individual fue la que usaron luego para sus sesiones de HIIT. Es un buen punto de individualización, la verdad. Pues sí. Hablemos entonces de cómo eran esas sesiones de HIIT. ¿Eran iguales en duración para ambos grupos? Sí, en eso sí. Ambos grupos hacían 11 minutos de HIIT en total por sesión, y la estructura era idéntica. 15 segundos de trabajo intenso, seguidos de 15 segundos de recuperación pasiva, y eso repetido durante los 11 minutos. 15-15, un clásico del HIIT. Un clásico, sí. La diferencia estaba, obviamente, en el tipo de trabajo que hacían en esos 15 segundos. Alta. El 120% de su VO2 max individual. ¡Ostras! Sí, es decir, una velocidad superior a la que alcanzaron su consumo máximo de oxígeno en la prueba inicial. El objetivo es acumular tiempo cerca del VO2 max, que se sabe que es un estímulo muy potente para mejorar la capacidad aeróbica. Entiendo. ¿Y el grupo de saltos interválicos? Pues ellos hacían drop jumps desde su altura óptima individual. Tenían que completar 9 saltos en cada intervalo de 15 segundos. Para ayudarles a mantener ese ritmo, porque no es fácil, usaban una señal acústica, un pitido o algo así. ¿9 saltos en 15 segundos? Eso es darle caña. Sí, si haces cuentas, son casi 200 saltos por sesión, 198 exactamente. Una buena paliza pliométrica 3 veces por semana. Madre mía. Vale, tenemos los dos métodos, las mediciones. ¿Qué pasó después de las 6 semanas? Aquí es donde vemos si un método saca ventaja sobre el otro, ¿no? Pues a ver, lo primero que salta a la vista y que se ve muy claro en las tablas del artículo es que ambos grupos mejoraron significativamente en prácticamente todas las variables medidas. ¿En serio? Tanto correr como saltar funcionaron bien para todo, o casi todo. En líneas generales sí. Mejoraron su capacidad aeróbica, VO2 max, VBU VO2 max, los umbrales VT1 y VT2, mejoraron su función cardíaca, el Qmax y el SVmax, mejoraron su potencia anaeróbica en el test de Wingate, tanto la pico como la media, Vale. y mejoraron sus habilidades motoras, la altura de salto SJ y CMJ, el tiempo en el test de cambio de dirección MAT y la velocidad en el sprint de 20 metros. Pues eso ya es un mensaje importante en sí mismo, ¿no? Que ambos tipos de HIIT, aplicados de esta forma, son efectivos para mejorar un espectro muy amplio de cualidades que son relevantes para el voleibol. Exacto. Confirma que el HIIT es una herramienta potente. Y es interesante ver cómo los drop jumps,
que son en esencia un ejercicio de potencia y fuerza reactiva, al hacerse de forma interválica con poco descanso, también provocan adaptaciones cardiorrespiratorias notables. Claro. Probablemente por la alta demanda metabólica y neuromuscular que suponen al repetirse así una y otra vez. ¿Y se sabe por qué mejoran tantas cosas a la vez? ¿Cuáles son los mecanismos fisiológicos que explican esto? Bueno, se cree que es una combinación de factores. Por un lado, mejoras centrales, es decir, del corazón y el transporte de oxígeno. Como vimos con el aumento del Qmax y SBmax, el corazón se vuelve más fuerte y eficiente. Ajá. Por otro lado, mejoras periféricas en los propios músculos que se vuelven más eficientes a la hora de extraer y usar ese oxígeno que les llegan. Crean más mitocondrias, mejoran las enzimas. Entiendo. Y por supuesto, adaptaciones neuromusculares. El sistema nervioso aprende a reclutar más fibras musculares y hacerlo de forma más coordinada. Mejoran las propiedades elásticas de los tendones, se optimiza el ciclo estiramiento-acortamiento. Todo esto es crucial para la potencia, la velocidad, la eficiencia del movimiento. Vale, muy interesante. Pero, aunque ambos grupos mejoraron en general, el estudio buscaba comparar. ¿Hubo diferencias significativas en la magnitud de la mejora entre los grupos? ¿Alguno mejoró más en algo concreto? Aquí es donde entra en juego la especificidad del entrenamiento. Y sí que hubo diferencias claras y estadísticamente significativas en algunas variables clave. Cuenta. ¿Quién ganó en qué? Queremos saber. Pues mira, el grupo que entrenó haciendo saltos interválicos mejoró significativamente más su altura de salto, tanto en el squat jump como en el counter movement jump, comparado con el grupo que solo corrió. Ajá. Las diferencias eran bastante grandes, con valores P muy bajos, 0.001. Vamos, que la diferencia era clara. Tiene toda la lógica del mundo. Si practicas miles de saltos durante 6 semanas, pues mejoras más saltando. Exactamente. Y a la inversa, el grupo que hizo carrera interválica mejoró significativamente más su velocidad en el sprint de 20 metros con una P de 0.002 que el grupo que solo hizo saltos. Lo que también parece lógico, ¿no? Entrenas corriendo rápido en línea recta, mejoras corriendo rápido en línea recta. Precisamente. Esto refuerza un principio básico del entrenamiento deportivo, el principio de especificidad. El estímulo de entrenamiento provoca adaptaciones más marcadas en aquellas capacidades que se asemejan más a ese estímulo. Aunque ambos métodos tuvieron efectos cruzados positivos en otras áreas, el entrenamiento directo fue superior para la habilidad específica entrenada. No hay sorpresas ahí, pero confirma lo que ya sabíamos. Muy bien. Ahora, vayamos al núcleo de lo que hace quizá más especial a este estudio, la variabilidad interindividual. Mencionamos al principio que no todos responden igual al mismo entrenamiento. ¿Cómo analizaron eso exactamente? Pues utilizaron una técnica estadística para calcular lo que llaman los residuos individuales en los cambios porcentuales de cada variable. A ver si lo explico fácil. A ver. Imagina que calculas la mejora media de un grupo, por ejemplo, un 5% de mejora en el VO2 max. Pues los residuos te dicen cuánto se desvió la mejora de cada jugador individual respecto a esa media del 5%. Vale. Si todos los jugadores están muy cerca de ese 5%, mejoran un 4.8, un 5.1, un 5.3, los residuos son pequeños y la respuesta se considera homogénea, uniforme. Entiendo. Pero si algunos mejoran un 10%, otros un 2% y otros incluso empeoran un poquito, pues los residuos son grandes y están muy dispersos. Y ahí la respuesta es heterogénea. Hay mucha variabilidad. Entendido. Es una forma de medir si el entrenamiento produce resultados parecidos en todo el grupo, o si por el contrario hay mucha dispersión, mucha diferencia entre unos y otros. ¿Y qué encontraron al comparar los dos métodos? ¿Ves? Aquí viene lo interesante. Encontraron diferencias significativas en la homogeneidad de las respuestas entre los dos grupos, no solo en la magnitud de la mejora media, sino en cómo de parecida era esa mejora entre los individuos. Ah, sí. ¿Qué método dio respuestas más uniformes, más predecibles? Pues depende de qué variable miremos. El grupo de carrera interválica mostró adaptaciones significativamente más homogéneas, es decir, residuos más bajos y similares entre sujetos, en varias medidas importantes. ¿Cómo cuáles? Pues en el primer umbral ventilatorio, VT1, en el gasto cardíaco máximo, Qmax, en el volumen sistólico máximo, SVmax, y también en la velocidad máxima en el sprint de 20 metros. O sea que correr a esa intensidad del 120% de la V2 Max parece producir mejoras más predecibles y consistentes dentro del grupo en cuanto a la capacidad cardiovascular y la velocidad de sprint.
Si eres entrenador, eso te da un poco más de seguridad, ¿no? Sabes que la mayoría de tus jugadores se beneficiarán de forma similar en esas áreas concretas. Exacto. Parece un estímulo más estandarizado para esas variables. En cambio, el grupo de saltos interválicos produjo adaptaciones significativamente más homogéneas, específicamente en una variable. ¿Adivina cuál? Hombre, pues me imagino que en el salto, ¿no? Exacto. En el salto con contramovimiento, CMJ. Ahí, las mejoras fueron más parecidas entre los jugadores que hicieron los drop jumps. Qué curioso. ¿Y por qué esta diferencia? ¿Por qué la carrera es más uniforme para unas cosas y los saltos para otra, precisamente para el salto? Bueno, la interpretación más plausible, que es la que discuten los autores en el artículo, tiene que ver con cómo se controla y se individualiza la carga de entrenamiento en cada método. A ver, La intensidad de la carrera se basó en un parámetro fisiológico individual, la VO2 max. Aunque sea una intensidad muy alta, está ajustada a cada jugador y es relativamente fácil de mantener constante en una cinta de correr moderna. Esto podría generar un estímulo fisiológico o un estrés para el cuerpo más similar entre individuos en cuanto a las demandas cardiovasculares y metabólicas generales. Y eso llevaría a esas adaptaciones más uniformes en Qmax, SVmax, VT1. entiendo. La carga externa es más fácil de controlar y se traduce en una carga interna más parecida entre sujetos para lo cardiovascular. ¿Y los saltos? ¿Por qué son más heterogéneos en lo cardiovascular pero homogéneos en el propio salto? Pues porque, aunque optimizaron la altura de caída y fijaron la frecuencia de saltos, 9 saltos cada 15 segundos, la carga interna real, sobre todo el estrés cardiovascular y metabólico que esos saltos suponen, puede variar mucho más entre individuos. Claro. Dos jugadores pueden tener la misma potencia de salto, pero capacidades aeróbicas muy diferentes. Para uno hacer esos 9 drop jumps cada 15 segundos puede ser metabólicamente llevadero, mientras que para otro puede ser absolutamente extenuante y llevarle a la fatiga mucho antes o a realizarlos con peor técnica al final. Ya. Esa variabilidad en el estrés interno que realmente experimenta cada jugador podría explicar la mayor heterogeneidad que vieron en las adaptaciones cardiovasculares, Qmax u VO2 max. Pero sin embargo, si consiguen que todos mejoren de forma parecida en el CMJ, en el salto. Claro, porque ahí el estímulo es ultra específico. Independientemente del estrés cardiovascular individual que les suponga, todos están machacando exactamente el mismo patrón de movimiento explosivo y pliométrico. Ajá. Y ese estímulo tan directo sobre el sistema neuromuscular responsable del salto parece ser suficiente para generar mejoras más consistentes en esa habilidad concreta del salto. El propio artículo menciona de pasada que hoy en día tenemos mejores herramientas para monitorizar la carga interna en carrera, pulsómetros, percepción de esfuerzo, etc., que en sesiones de saltos interválicos como estas, lo que apoya un poco esta idea. Fascinante, la verdad. Cómo la forma de aplicar y controlar la carga influye no solo en la mejora media, sino en la uniformidad de esa mejora dentro de un grupo. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos llevamos de todo esto para la práctica? Si fueras entrenadora o entrenador de voleibol, ¿qué harías con esta información? Pues lo primero yo creo es que confirma que ambos tipos de HIIT son herramientas válidas y útiles. No hay un ganador absoluto que sirva para todo. La elección va a depender sobre todo de los objetivos prioritarios que tengas en ese momento. Vale. Y ahora sabemos, gracias a este estudio, que también puede depender de si buscas una adaptación más uniforme en el grupo para ciertas cualidades específicas. O sea, si quieres mejorar sobre todo la velocidad de sprint lineal y buscas que todo el equipo mejore de forma parecida en resistencia y capacidad cardiovascular. Exacto. El HIIT basado en carrera, con intensidades bien individualizadas como el porcentaje de la VO2 max, parece la opción más fiable y predecible según los resultados de este estudio concreto. Pero si tu prioridad número 1 es que los jugadores salten más alto, que es fundamental en vóley, Entonces, los drop jumps interválicos son claramente más efectivos para ese objetivo específico y además parece que generan ganancias más consistentes en esa habilidad de salto. Dentro del grupo, todos mejoran de forma más parecida en el salto. la conclusión clave parece ser: adapta tu HIIT al objetivo principal que persigas. Si quieres mejorar el salto, entrena saltando. Si quieres mejorar el sprint, entrena corriendo. Y ten en cuenta que la uniformidad de la respuesta del grupo puede variar según el método que elijas. Exacto. La especificidad es la reina, como casi siempre en entrenamiento. Y por supuesto, hay que recordar las limitaciones que los propios autores señalan, ¿eh? El estudio se hizo solo con hombres universitarios. Cierto. No se controló estrictamente la dieta o el sueño, que influyen mucho. Y los resultados son, para estos protocolos concretos, de 11 minutos con recuperaciones de 15 segundos,
Otros formatos de HIIT, más largos, más cortos, con otras recuperaciones, podrían dar resultados distintos. Muy bien, pues creo que ha quedado bastante claro. Hagamos una recapitulación final rápida. Este estudio comparó 6 semanas de HIIT corriendo versus HIIT saltando, con drop jumps en jugadores de voleibol. La buena noticia, ambos métodos mejoraron significativamente la forma física general: cardio, potencia, salto, sprint, agilidad. Pero la clave está en los matices. La carrera fue superior para mejorar el sprint y produjo mejoras más homogéneas en capacidad cardiovascular y en el propio sprint. Los saltos, por su parte, fueron superiores para mejorar la altura de salto y produjeron mejoras más homogéneas en esa habilidad específica. La especificidad del estímulo y la variabilidad individual son cruciales a la hora de elegir. Y como siempre nos gusta dejar una reflexión final, algo para seguir pensando una vez acabamos. Pues sí, porque esto nos lleva a plantear una pregunta importante para la planificación real del entrenamiento. El voleibol requiere todo: saltos explosivos, sprints cortos, cambios de dirección y una gran capacidad de recuperación aeróbica para aguantar el partido. Desde luego. Entonces, si sabemos que distintos tipos de HIIT potencian más unas cosas que otras y que además los jugadores responden de forma variable, ¿cómo combinamos o periodizamos óptimamente estos diferentes estímulos a lo largo de una temporada? ¿Quizá hacemos bloques enfocados en carrera y otros en saltos? ¿O intentamos hacer sesiones mixtas? ¿Y cómo gestionamos esa diversidad de respuestas dentro del equipo para intentar maximizar el rendimiento de todos? No hay una respuesta fácil, desde luego. Desde luego que no. Ahí está el arte y la ciencia del entrenamiento combinados. Para quienes quieran explorar todos los detalles metodológicos, los datos numéricos exactos y la discusión completa de los autores, les recomendamos encarecidamente leer el artículo original. De nuevo, el título es The Impact of Running-Based and Drop-Jumping Interval Interventions, de Xuefeng Zhao y Minyon Lu, publicado en el Journal of Sports Science and Medicine en 2024. Sí, es una lectura densa, pero muy valiosa si te interesa la ciencia que hay detrás del rendimiento deportivo y del HIIT en particular. Y no olviden seguir nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse futuros análisis como este. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.